Los Hechos, capítulo número 19, versículo número 17. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Hechos 19, versículo número 17. Y leeremos hasta el 22. O hasta el 20, perdón. Dice así la palabra. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Padre bueno y amado, queremos darte gracias por darnos el hermoso privilegio de poder reunirnos para escudriñar tu palabra, también para recibir la enseñanza de ella, y oramos para que tu Espíritu Santo, la revelación y los instrumentos adecuados que están para que seamos enseñados, una vez más sean propicios. Háblanos de tal manera que podamos entender. Te pedimos, bendito Dios, por la salud, por la restauración de nuestro hermano Rodolfo Castro. Extiende tu mano de poder, de gracia y de misericordia, y hoy más que nunca pueda confiar verdaderamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y bendícenos con tu palabra. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermano. Quiero decirle el nombre del tema. Estoy indeciso todavía. Había pensado en creciendo y prevaleciendo, que es muy lindo, creciendo y prevaleciendo. Si usted recuerda lo que acabamos de leer, tiene concordancia lo que estoy diciendo, creciendo y prevaleciendo. Y la otra es, que es muy importante, lo dice la Escritura, creyendo y confesando. Creyendo y confesando. Qué importante es lo último que acabo de decir, creyendo y confesando. Pero también, mire qué difícil, creciendo y prevaleciendo. No sé cuántos estaremos conscientes de estas dos verdades que quisiera compartir en diferente ocasión. Quisiera dirigirme específicamente a lo que es crecer y prevalecer, y también la importancia que tiene de creer y confesar. Es bien triste y es bien lamentable que la gran mayoría de creyentes se quedan únicamente en creer, y ahí se limitan en creer, pero no confiesan. Y es por eso que nos damos cuenta de por qué la gran mayoría de personas que han creído en el Señor sucumben de muchas formas. Cuando decimos sucumben, se lo atribuimos únicamente al pecado, pero esa es una gran verdad, pero no todo es por pecado. Y considero que podría ser también pecado el no confesar. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar siempre a destruirnos, a sacarnos del camino, a apostatar a nuestra fe, y nos debilitamos, o estamos siendo debilitados, o estamos debilitándonos sencillamente porque hemos creído, pero no queremos confesar. Y qué importante es la confesión. Lamentablemente, el diablo se anticipó a esta verdad en los creyentes, que hemos descubierto que la confesión es una gran bendición por el hecho
de que es quitar el derecho a todo aquello que me está perjudicando. Y el diablo se anticipa a esto. ¿Por qué digo a los creyentes? Porque la gran mayoría de personas que se convierten son como los de Éfeso, sacados de la brujería, sacados de la hechicería, sacados del ocultismo, sacados de todo lo que es las tinieblas. Y cuando venimos al Señor y se nos quiere enseñar esta verdad de lo que es la confesión, le ponemos un rechazo, levantamos una barrera y no creemos, porque lamentablemente la confesión ya fue manipulada y ha sido para enseñorearse de la persona que un día confió en querer externar aquello que lo está asfixiando, aquello que lo está destruyendo, aquello que lo mantiene atado, aquello que lo mantiene encarcelado, aquello que lo tiene en prisiones, porque la Biblia habla de cárceles y habla de prisiones, prisiones de oscuridad. Entonces, es bien duro porque nos toca, no nos toca, lo voy a decir primeramente de parte del Señor. Al Señor le toca enseñarnos y revelarnos esas grandes verdades y tratar con nosotros para que nosotros podamos realmente confiar en su palabra. Y para nosotros los creyentes, en lo humano, se nos vuelve bien difícil, porque después cuando las personas nos han fallado, nos es bien difícil confiar en los demás o en otros. Aunque estos tengan buenas intenciones, nosotros estamos ya afectados. Hemos sido de alguna manera destruidos por haber confiado algo tan íntimo, algo tan sagrado, podríamos decirlo, a personas que no supieron, sencillamente porque no fueron personas convertidas o porque no fueron personas con un llamamiento, no fueron personas con un ministerio. Entonces, esto trae graves consecuencias. Pero quiero decirle algo, aquí estamos leyendo una de las muchas porciones de las Escrituras donde habla de que es necesario confesar. El versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían, venían confesando y dando cuenta, ¿en cuál estaba? En el 18, ¿verdad? Y dando cuenta de sus hechos. Es que esta letra es bien chiquita y se me pierde ahí. Y dando cuenta de sus hechos. Mire qué importante. Lo que pasa es que no podemos contar lo que nos pasó antes de ser creyentes. De modo que si alguno está en Cristo, dice 1 Corintios 5, 18, si no me equivoco, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, van pasando, todas están siendo hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Usted ya no puede realmente recordar aquel pasado que lo mantuvo cautivo. Ahora usted ha venido al reino de la luz y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Como lo vamos a tocar en una cita bíblica que va a ser muy necesario y muy importante verla, que no nos va a salir no nos vamos a salir del contexto. Pero sí es muy importante que ustedes y yo podamos entender esta verdad. Me da tristeza también cuánta gente ha mentido, se ha dejado usar por el diablo para decir de que se ha externado algo sobre su vida. A veces es posible que hermanos o ministros, lamentablemente por nuestra inmadurez o por lo que sea, podamos externar, que yo lo creo muy poco eso, que podamos externar algo de alguien. Aquel que tiene un verdadero llamado para esta área, yo sé que no se atreve a hacerlo porque le fallaría a aquel que lo llamó, no tanto a la persona. Pero también existe otra cosa, y este es bien importante y muchas veces no se menciona o no se piensa. A veces el pastor
o las ayudas ministeriales, somos los últimos en saber las cosas que les pasan a las ovejas. Y cuando vienen ante un ministro, ante una ayuda ministerial, medio mundo lo sabe, y después que han pasado ministración, después que han pasado consejería, después que han pasado buscando ayuda, el diablo viene, porque quiero que pongan mucha atención aquí, el diablo, las huestes y las potestades. Si usted sabe lo que estoy compartiendo, lo que leímos, usted sabe lo que se dio en Éfeso, ese alboroto en Éfeso, esa situación terrible que se levantó contra Pablo. Cuando usted viene y de verdad viene a buscar ayuda, ese de verdad es cuando usted ya hizo notorio a todo el mundo lo que le pasa, y cuando usted en verdad considera que necesita ayuda, viene por último donde el que de verdad le va a ayudar. Pero todo el mundo lo sabe y la gente lo divulga, el diablo se encarga de enviar sus mensajeros, y viene la persona ingenua y atribuye al ministro o atribuye a las ayudas esa gran regazón que se ha hecho. Y a veces uno como ministro que es señalado o es acusado, uno calla, porque uno sabe que su causa solo Dios la conoce, y que su causa es dirigida hacia Dios. Señor, tú lo sabes todo. Si así es, dejarás de usarme. Si no es así, me seguirás usando. Por eso siempre que usted vaya a confesar algo, piénselo bien. ¿A quiénes se lo ha dicho? Porque es triste y lamentable que estas personas destruyan una labor dejada por el Señor. Por eso quiero que piense también una vez más en el tema, creciendo y prevaleciendo. Usted está creciendo, tiene que prevalecer. No importa lo que pase, creciendo y prevaleciendo. Yo siempre que toco un tema como este, quizás todos, hermano, y lo digo con humildad, no por mí, sino por la palabra, porque la palabra es increíble, porque la palabra es extensa, es profunda. Yo quisiera tener un tiempo así sin parar. Yo sé que todos se me durmieran, pues, pero sin parar y a modo de dejar tan claro estas cosas como la que acabo de mencionar. Es bien delicada la parte que acabo de mencionar, y durante muchos años yo callo estas cosas y confío únicamente que la labor en su vida de crecer y prevalecer le pertenece al Espíritu Santo. Si usted es una persona de verdad convertida, usted va a crecer y va a prevalecer. Usted va a creer y va a confesar. No importa que el diablo le haga pensar y oír lo que usted debe de oír y pensar. Si usted es de Dios, va a prevalecer. Porque hemos sido denigrados por hacer esta labor. ¿O me equivoco, hermano Mauricio? Usted es mi testigo. Hemos sido denigrados por querer quitarle las ataduras a los Lázaros que el Señor ha resucitado y nos ha dicho a nosotros, quítenle las vendas y que se vayan. Y hemos sido dañados, hemos sido ofendidos, hemos sido maltratados. Sencillamente, yo me recuerdo una de las cosas por las cuales comencé a dejar de ministrar a gente que no fuera de la iglesia, primeramente porque es en vano. Algunos no son convertidos, otros no conocen la Escritura, no son enseñados. Entonces esto viene a ser en vano, porque vuelven a su misma vida, vuelven a su mismo ámbito, vuelven a su misma esfera, vuelven a su mismo todo. Y me recuerdo que una vez una señora que atendía a un joven de un ministerio evangelístico, que también usted lo sabe, ¿verdad, hermano? Atiendo al joven y la señora, al oír la liberación de su hijo, que quería llamar hasta la policía para que me metieran preso porque decía que yo le estaba descuartizando a su hijo. Y esa es una verdad, hermano. No sé si el hermano Mauricio se acuerda de eso. Imagínense, me iban a meter preso si trae la señora a la policía. Sencillamente porque no había quien le ayudara.
Porque alguien en este ministerio le dijo, mira, el único que te puede ayudar es él, y si él no te puede ayudar, o a la mamá, no sé quién le dijeron, va a ser difícil que tú salgas de... Viene yo en esa misericordia, en esa bondad, vengo yo y lo atiendo, y mire lo que me estaba ganando. Desde ese tiempo me sirvió como para ir frenando, y usted deje de andarme trayendo gente que no es de la iglesia para que se ministre. Por favor. No es para ello la administración, es para usted que está aprendiendo sobre esta escritura. Y es algo que el Señor hizo. Porque fíjese que ahí mismo, en el 19 siempre, mire qué tremendo, dice la escritura en el versículo número 10, en el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, así dice, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Un ministerio que el Señor inició y lo ha delegado desde los discípulos, porque los 70 venían felices que hasta los demonios se les sujetaban en su nombre. Y así hasta el día de hoy. Y qué cosa más linda que usted sepa la verdad, porque la verdad no solamente lo va a hacer libre, sino que lo va a hacer libre del miedo, del temor, de la inseguridad, de la cobardía, de todo. Porque quiero decirle algo, que el Señor en su infinita misericordia ha usado a hombres, pienso yo, y lo digo por mí, ha usado a hombres que le teníamos miedo hasta nuestra sombra. Éramos peor que el león ¿cómo llamaba el león? Del Mago de Oz. Aquí tiene una persona que tenía un miedo espantoso desde la edad aproximadamente de 8 años, que no lo hacía entrar a ninguna parte oscura y que no pasaba por ningún lugar de noche. Y cuando pasaba enfrente del cementerio se tapaba los ojos. A esos ocupa, lo más débil, para avergonzar a los más fuertes. Y así a los insensatos también. Amén. Entonces, qué tremendo, porque aquí encontramos en la Escritura la bendición que hay en creer y confesar. Si usted tiene luchas, si usted tiene batallas, quiero decirle algo, a mí no me favorece enseñar esto porque ni me alcanza el tiempo para atender a la gente. Mas sin embargo es una verdad, y yo quisiera que el Señor levantara ayudas en esta área. Pero qué importante es que usted crea y confiese. Qué importante, usted tiene que preocuparse, ¿qué es eso? Pídele al Señor. Aquí siempre se ha enseñado. Lo que pasa es que usted no está atento, y como no ha pedido bien, usted deja pasar toda esa bendición de la palabra, de la revelación, que es muy importante y necesaria para su vida. Encontramos nosotros que el Evangelio es el mismo en todos los tiempos. Mire, ¿desde cuándo está eso? Y hasta el día de hoy es lo mismo. Entonces, el Evangelio es el mismo en todos los tiempos. ¿Qué significa esto? También significa que la raza humana no ha cambiado de corazón. Los mismos problemas de antes, los mismos problemas de ahora. Encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en nuestras versiones está tildada Eclesiastés, encontramos de que dice que todo lo que es ya existió, todo lo que es ya pasó. Entonces, lo que nosotros vivimos ya se vivió antes. Y veámoslo de una forma bien sencilla. Mire, usted no ande apantallando con esos cortes de pelos y esos más viejos que hasta ver qué, si vienen así, mire. Yo me recuerdo que cuando estaba joven, hace unos 5 años, tengo 20, cuando estaba joven salió la moda del peinado en medio, y yo llego a mi casa apantallando ahí el peinado nuevo, camino en medio, y me dice mi madre, ven, ya igualito se cortaba el pelo mi papá, me dice, mi abuelo.
Y vemos a don Alberto Maferrer también. Entonces uno anda pantallando algo que ya existió y que ya fue. Entonces, comprende, el corazón nuestro es el mismo. Los pecados de ayer son los mismos pecados de ahora. Los temores de ayer son los mismos temores de ahora. Entonces eso es tremendo, porque uno dice, bueno, entonces, qué maravilloso el Evangelio eterno. Por eso el Evangelio no ha cambiado. Pero sí debemos de profundizar en ese Evangelio. Debemos de conocer ese Evangelio. Porque si no ha cambiado el corazón humano, significa que si mi corazón es el mismo del corazón que cuando Pablo estaba en Éfeso, cuando Pablo estaba en Jerusalén, etcétera, entonces yo debo de conocer este Evangelio, porque me conviene. ¿Y cuántos de los que han creído se han quedado ahí nomás, en creyentes, jamás discípulos? Peor, pacientes. Hablo de enfermedad espiritual, pacientes, jamás. Se quedan con aquella palabra que es una verdad, pero no en ellos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero para que esa verdad se llegue en la vida del creyente, hay que caminar, hay que conocer, hay que recibir. Amén, hermano. Entonces, en resumidas cuentas, los pecados que hay que vencer son los mismos. ¿Usted nunca ha oído que en este tiempo hay brujería? Bueno, mira, aquí está el libro de los Hechos y hasta el día de hoy. En mi niñez vi cerca de donde yo vivía muchos lugares donde se hacía la prueba del puro. Donde hasta hoy que soy adulto y conocedor de la Escritura, un poco conozco, a eso me refiero. Y ese poquito de conocer la Escritura, ahora comprendo por qué tenían crianzas de cerdos. Entonces no solo en Gadara, sino también 20 siglos después encontramos que esto sigue igual. Entonces ahora entiendo yo que se necesita tener un lugar inmundo para que ahí fuera una perfecta habitación de espíritus malos. Y hasta hoy entiendo yo las cosas que oí en la noche, de lo sobrenatural y de las cosas que decían. Soy testigo de muchas cosas sobrenaturales en mi niñez. Y ahora entiendo de que el Señor desde esos tiempos, el Señor me ha guardado. Porque viví cosas terribles que ahora digo, Señor, qué tremendo. Él me guardó. Ahora, el Espíritu Santo es igualmente poderoso. ¿Para qué? Veamos Juan 16, un poquito atrás, Juan 16, versículo número 8. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El 8. Y cuando Él venga, oiga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, 3 cosas. Y quiero preguntarle, ¿acaso el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo en la predicación, en la enseñanza de las Escrituras, no convenció de pecado? Convenció de tal manera que ellos habían creído y confesaron. El Espíritu Santo obrando, e igual en el tiempo que el Señor Jesús lo dijo, ahora vemos el libro de los Hechos, el Señor ya no está, y el Espíritu Santo sigue obrando. Y quiero decirle algo, hasta este momento el Espíritu Santo sigue convenciendo. Entonces aquí el Señor Jesús habla para convencer primeramente de pecado. ¿Por qué de pecado? Bueno, de pecado porque no creen en Él. De pecado porque no creen en mí. Sí, creo que lo dice en el siguiente versículo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, o sea, en el 9, el que no cree tiene pecado y muere por pecado, por no creer.
Y aparte de eso nos convence de pecado porque es el que por medio de su espíritu y por medio de la palabra, por medio del conocimiento, nos damos cuenta aquellas cosas que hay en nosotros que no son correctas. Nos convence, aceptamos, estamos de acuerdo, estamos conscientes. Y de ahí comienza nuestra vida a cuestas. Mientras no sabíamos, por inercia, ahora que Él nos ha convencido, ya nuestra vida es totalmente diferente, ya no es la misma. Ya tenemos pesadillas, y no hablo de dormir, ya tenemos pesadillas, ya tenemos otro tipo de temor, ya tenemos otro tipo de angustia, sencillamente porque el Señor nos ha convencido. Y también dice el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fue la justicia del Padre, fue el poder del Padre el que lo levantó y lo pudo llevar hacia el cielo. Y no me veréis más. El Señor iba a ser llevado y no lo iban a volver a ver, pero era necesario que no lo volvieran a ver. Él era la justicia del Padre para cada uno de nosotros. Y así como el Padre lo levantó a Él, así nos levantará a nosotros por la justicia de Él. Y era necesario que Él fuera llevado y desapareciera. ¿Por qué? Porque si Él no desaparece, lo voy a decir un poquito más adelante, más específicamente, si el Señor no es levantado y llevado, entonces no podía venir aquel que iba a redarguirnos a nosotros. Por eso el Señor dijo, les conviene, le dijo a sus discípulos. A nosotros nos convenía que el Señor ascendiera y que no regresara. Amén. Y dice el versículo número 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Y dice el versículo número, me voy a ir rápidamente porque no es este el tema. Y dice el siguiente versículo, el 12. Oiga, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. No las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero cuando venga, ¿y cuándo viene? Cuando yo he creído. Y cuando he creído, ¿a qué me va a llevar? Me llevará a toda verdad. Una de ellas, confesando. Porque si no confesaban ellos, ¿cómo se quitaba el derecho? Si ellos no confesaban, ¿cómo quemaban? Si quemaron es porque comprendieron, se les explicó qué era eso, a dónde lo llevaba, y aunque ya no lo practicaran literalmente, era un anatema. A veces nosotros creemos que el anatema es un crucifijo que tenemos ahí, escondido. A veces el anatema creemos que es un recuerdo de una vela, de algún entierro, o no sé qué otra cosa nosotros. ¿Y por qué no pensamos en todo aquello que es anatema para nosotros, que es un iniciador para nuestros hijos en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en la magia? ¿Por qué no le llamamos anatema a ese montón de CD, de películas, de ocultismo, de magia, de conjuros, de brujería, de ángeles caídos, de deformaciones mitológicas? ¿Por qué no le llamamos anatema a eso? Ah, ¿pero qué? Porque solo hemos creído. Pero si confesáramos, dijéramos, hermano, le voy a hablar del pastor porque es el primero en que usted debe de buscar. Y ese es el problema, que hay iglesias donde los pastores no pueden atender a la gente. Qué lástima por lo que están así, necesitados de encontrar a alguien que verdaderamente les ayude. Cree y confiesa, hermano, mire, ¿y qué dice usted de esto? Ni siquiera consulta, la gente compra libros, ni siquiera consultan, ¿y esto será bueno o no será bueno? Aún en las librerías cristianas,
Usted va a encontrar cosas ahí. ¿Qué está haciendo esto aquí? Hermano, increíble. Yo se lo digo porque yo lo sé. He encontrado libros donde hay un ocultismo ahí. Invocando muertos. Sustituyendo a familiares por el muerto y confesándole y diciéndole a vivos, representando a un muerto. Y está en las librerías cristianas. El que tiene este conocimiento no anda oyendo ese montón de gente que habla a través de las radios cristianas, diesel. Si usted fuera de verdad conocedor de las Escrituras, le diera náusea a oír todo lo que dicen. Y podría detectar todas las espinas, que con una es suficiente para ahogarse y morirse. ¡Ay, Dios! Lo que pasa es de que solo cree. Solo quiere un Jesús Salvador. Solo quieren un Jesús Salvador. Solo quieren un Moisés que los saque de Egipto. Hasta ahí nomás. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría existido el Evangelio. El 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Significa que si no hubiese muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados. No podría haber resucitado ni derrotado a la muerte. Entonces nosotros estaríamos bajo el temor de la muerte. Entonces nosotros no tendríamos evangelio, entonces no tendríamos esperanza, entonces no tendríamos fe, entonces no tuviéramos nuevo nacimiento, entonces no tuviéramos restauración. Entonces no podríamos nosotros venir, como en el caso de los Hechos, en Éfeso, no podríamos venir nosotros confesando. Y no podríamos quemar. ¿Pero por qué no lo hemos quemado? Ya le dije en unos ejemplos que no es el anatema, que usted y yo le ponemos nombre al anatema. Es como usted y yo que le ponemos nombre al pecado. Esta cosa es un pecado, y todas las demás estas que no le ponemos, ¿usted cree que no son? Como el hecho de mentir, como el hecho de la envidia, como el hecho del egoísmo, como la ambición. ¿Y eso no es pecado? ¿Y por qué muchos que no tienen estos pecados grandotes? Grandotes porque la gente les pone calificación. Pero ¿cuánta de esta gente que no tiene estos pecados grandotes vive peor que los que tienen esos pecados grandotes? Porque todos son iguales. Entonces se están deleitando en pecados que para ellos no son pecados, porque no han sido tabulados como tales. Como las mentiras blancas, así es el dicho, como las mentiritas blancas, piadosa, mentira piadosa. Imagínense una mentira piadosa. ¿Cómo? ¿Una mentira puede ser piadosa? Es pecado, la mentira es mentira. Amén. Entonces, si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir. Por eso hay cosas que Dios necesita hacer en nosotros, porque son prerequisitos para otras. Y nosotros no queremos, porque no queremos pagar el precio, pero Él dice, no, tienes que pagar el precio, porque si no pagas el precio, no viene lo demás. Y es por eso que algunos
No podemos salir de nuestra situación y estamos constantemente patinando porque nosotros no queremos aceptar aquellas cosas que es necesario que pasen en nosotros. Y es necesario que hagamos aquellas cosas para que vengan otras. Si yo no me voy, Él no viene. O Él no viene si yo no me voy. Difícil, ¿verdad? Ya se imagina decirla, ¿verdad? A través de la enseñanza. Entonces, mire qué importante. Hablando de este versículo, de estos versículos que hemos leído de Juan 16. La presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio. Él no salía de las fronteras de Jerusalén y cuando lo hizo fue de una forma tan breve. Pero Él no salía, Él lo dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Mire qué tremendo. Si el Señor entonces, como le dije, la presencia de Cristo sobre la tierra solo era limitada a un solo sitio. Irse significaba que podría estar presente en todo el mundo mediante el Espíritu Santo. Cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, Él se estaba yendo, pero Él está diciendo, voy a estar en ustedes por medio del Espíritu. Si no, imagínense que fuera de nosotros, si el Espíritu Santo no hubiera venido. Como lo declara y lo da a luz el capítulo número 1 de este libro de los Hechos. Entonces, 3 tareas importantes del Espíritu Santo era convencer al mundo de pecado. Ahora, veamos a lo que nos convertimos, o para qué es el convencer de pecado. Porque aquí quiero hablar de dos cosas. Uno es para los creyentes, pero a otro hay un convencer judicial de condenación. Este es al que no cree. Como lo dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Condenación judicial. En el momento. Y no ha llegado todavía el juicio final y ya está vigente. Qué terrible, hermano. Por eso es importante saber esto, conocer esta verdad. Y esto lo comprendieron los que se convirtieron en Éfeso, que practicaban la hechicería, la brujería, el ocultismo, en resumidas cuentas, el engaño. Porque era un engaño. Convencer al mundo de pecado. ¿Por qué necesita convencer al mundo de pecado? Porque sin convencimiento de pecado no puede haber arrepentimiento. Segundo, revelar las normas de justicia a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra, ya no estaría presente físicamente en la tierra. Y demostrar, lógico, como le hemos dicho, el juicio de Dios sobre Satanás. Amén. Ahora, interesante porque volvamos al libro de los Hechos. Lo que estaba pasando en el capítulo 19, vamos a ir al capítulo 8. Hechos 8. Ya no quise tocar sobre lo de Juan 16 porque el tiempo se nos está yendo muy rápido y quiero entrar a lo que es los libros de los Hechos. Pero no puedo tocar los puntos del capítulo 19 si no entendemos desde el origen de este problema y de lo que pasó en aquellos que creyeron y confesaron y cómo la iglesia crecía y prevalecía y cómo el ministro crecía y prevalecía. ¿Por qué? Porque se iba extendiendo el evangelio y lo quisieron detener. Esto va a pasar, hermano, con aquellos que se conviertan y quieran confesar. Se levantará oposición. Si usted realmente quiere la limpieza de su alma, va a tener oposición, se le va a levantar oposición, se le van a incrementar las dificultades. Porque hay un poder que no quiere que usted sea libre. Amén. Veamos el capítulo 8. Veamos el versículo
Mire, vamos a leerlo rapidito desde el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado, note, brujos, hechiceros, ocultistas, todo lo que es la magia, los conjuros, engañan. ¿En qué sentido? No en que te hacen una flor de otro color siendo otro, no. Eso puede verse verdad. Te engañan porque el objetivo del engaño es que te aparten del Dios verdadero. Que confíes en una piedra, en un árbol, madera, hierro, oro, yeso. Engaño. Amén. Estamos en el 9, ¿verdad? Y dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Oiga, esto es terrible, hermano. A mí se me vinieron al recuerdo de mi corazón, se me vino a mi corazón el recuerdo de los niños. ¡Qué barbaridad, qué terrible! Nosotros los padres le compramos, les permitimos que se interrelacionen con niños que son inconversos. Y no es el niño el problema, es que sus padres son inconversos. No es que hagamos acepción de personas, es que estamos viendo lo espiritual. Hermanos, son sus hijos. No es el perrito, si aún al perrito lo llevamos donde el veterinario, aún al perrito lo vamos a buscar si se nos ha extraviado. Quiero decirle algo, no, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no vamos jamás a maltratar a un niño porque sus padres son inconversos. Pero nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, no hijo, no puedo, no hija, no puedo, no lo puedo dejar, no le puedo comprar, no le puedo permitir que tenga eso. ¿Cuántos niños saben de magia que nosotros no sabemos? ¿Cuántos de los niños crecen con amigos imaginarios? ¿Cuántos niños platican? Hablo de niño y niña. ¿Cuántos niños platican en una habitación a medianoche? ¿Cuántos niños pondrán ahí en el silencio, hermano, un video sobre cosas de magia? No importa que sea de Disney o de Walt Disney. Me dio escalofrío pensar en nuestros niños. Nosotros somos los responsables de ellos. Porque mire lo que estaba leyendo, ¿qué versículo era? En el 10, a este oían atentamente todos. ¿Por qué será que eso les gusta y no el evangelio? Van a reventar pólvora y las calles se saturan de vehículos y los lugares altos se llenan para ver la pólvora. Vaya a decirle que hay una campaña evangelística, que va a haber salvación. Vaya a poner una orquesta con una, no digamos con dos, no digamos con otras, con más. Póngale una orquesta y le va a regalar sándwich de chucho. Y todos se los hartan y todo el mundo llega donde hay bulla. A este oían atentamente todos. Va a ver los estadios.
Va a ver la gente que los convocan los hombres. No les importa no hartarse. No les importa caminar kilómetros. Y no les importa que esté lloviendo o que haya un gran sol calcinante. Y nosotros, con sillas, con aire acondicionado, cerca de la casa, para los de antiguo, que ni vienen. Solo cuando se ven los balazos vienen. O cuando los asusta el diablo. Y usted que no es de antiguo y tiene carro, que si bien puede ir al puerto, que si bien puede ir al Cerro Verde, que si bien puede ir hasta Guatemala, sabiendo que lo pueden hasta matar. A estos oían atentamente todo. Oiga, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los niños. Da tristeza en la televisión ver a niños en los campos de fútbol, siendo bañados con orines y otras cosas, siendo expuestos a una pedrada, a una explosión de un artefacto de pólvora. Niños y grandes. A este oían atentamente, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Gran poder de Dios. Nunca se ha fijado usted en esto. Mire, yo no sé si usted se percata de estas cosas. Yo no ando viendo partidos. Le puedo decir que no tiene nada de malo que ande viendo partidos. Usted puede ver lo que quiera. Yo nunca me he metido en eso, ni le digo que es malo ni que es bueno. Ese es un problema. Pero qué tremendo es cuando uno le pone atención a eso. Y usted no me va a dejar mentir. Y levante la mano a aquellos que han oído esto o que están conscientes de esto. Que a esos grandes estadios les llaman santuarios. Santuarios. Y da tristeza para la humanidad, no para los creyentes, para la humanidad, que estos mismos decían que si vinieran extraterrestres y dijeran cuál era aquí el Dios más grande de toda la tierra, el deporte. Porque miren sus templos. ¿Entiende por qué hay que creer y confesar? Porque en todo ese tiempo que he narrado de los acontecimientos, hay derechos que nos mantienen cautivos, que nos mantienen en desgracia y en miseria. Porque muchos de ustedes, quizás al igual que yo, muchos de ustedes en determinado momento han dicho, yo estaba mejor antes que conocer al Señor. Yo cuando no conocía al Señor, cuando yo era inconverso, a mí me sobraba para todo, yo andaba en todo, y ahora que soy cristiano, solo a la iglesia puedo pasar porque no tengo para el bus. Ven y confiésalo, y se te dará respuesta, que todo aquello que el diablo te dio mientras fuiste de él, al venir al Señor, todo eso lo vas a perder y Él te dará todo nuevo. Amén. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Hasta ahí vamos a dejarlo, porque más adelante él se desenfrena y lo ponen en sujeción, que también es labor de los ministros. Entonces, mire qué tremendo, este hombre se convirtió.
Y ya vimos de que embaucaba a muchos desde mucho tiempo atrás en sus artes mágicas, como lo leímos en el versículo número 11. Y no olvide esto, yo ya no puedo seguir más porque se me acabó el tiempo. Pero quiero decirle algo, hermano. Si el Señor me lo permite, el próximo jueves voy a continuar con lo del capítulo 19. Pero ya no vamos a hablar de esto porque ya lo vimos. Ahora, quiero decirle algo. Yo no quiero que olvide que es desde el más chico hasta el más grande. Y no está hablando de posición, sino por lo que le acabo de explicar. Cuando este hombre estaba haciendo eso, le salió al encuentro otro poder, el poder del mensaje del reino de Dios y de Jesucristo. Mire qué maravilloso esto. Cuando este hombre estaba haciendo eso, le salió otro poder que desarmó a Simón, como lo dice el versículo número 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. 9. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el versículo donde él cree, en el 13. Amén, gracias. También creyó Simón mismo. Significa que el poder de este evangelio, el poder de este mensaje, el poder de esta palabra, el poder de esta enseñanza, lo desarmó. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que el mensaje nos desarme. Por eso cuando venimos tenemos que venir atentos a lo que venimos. Si usted no viene a oír el mensaje, está perdiendo su tiempo. Cualquier cosa que usted haga que no sea esto, no gaste por gusto su tiempo, no gaste por gusto su dinero, o lo que usted está invirtiendo no sirve para nada. Se lo digo con mucho amor porque la mayoría de ministerios, no sé cómo decirlo, hermano, no les importa si con que la gente llegue y ofrende y diezme, ya no les importa lo demás. A nosotros no nos importa eso, nos importa su alma. Si usted no viene a eso, no venga a dar ofrenda por gusto. No esté diezmando, mejor vaya a pagar lo que usted debe. Porque se necesitan los diezmos de los convertidos, porque son los que el Señor valora. Por eso esos ignorantes, no convertidos e ignorantes en el transcurso del tiempo, son tan insensatos y tan ignorantes que vienen a decirme, no, mire, es que yo voy a venir a esta iglesia y mire, cuando me salga el negocio, yo voy a dar el diezmo, y fíjese que allá en Estados Unidos me dieron $1 millón de la indemnización, $1 millón, y el diezmo es para acá. Ay, digo yo. Ganas de decirle, mire, esto no es eso. Esta es una iglesia de Cristo. Creen que hermano, con el diezmo que vamos a ofrendar, que vamos a dar. No queremos nada del diablo. Y aunque fuera cierto que es del diablo, ¿verdad? Pero en el caso de estos farsantes, que creen que uno lo va a mandar con bandeja de plata porque le indemnizaron $1 millón en Estados Unidos. Y creen que lo vamos a andar chinchineando. Bueno, que no había sonado. ¿Cómo no? Si yo lo paré, no sé. Santo. Quizá ya me estaba pasando otros límites y el Señor me dijo, ya estuvo, Eduardo. Amén. Oramos mejor. Oramos y el próximo jueves seguimos con esto. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio, Señor, de oír un mensaje que desarma a aquel que puede tener un poder sobrenatural, que desarma a aquel que se hace pasar por un grande personaje, como fue Simón, el mago. Y que podamos un día llegar
a ser como aquellos hombres que arrojaron al fuego sus libros de encantamiento, sus libros de brujería, conjuros, que reconocieron que, como Simón en Samaria, que renunció a sus artes mágicas por el poder de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo. Hermano, si usted ha estado metido en algo similar, usted ya debe haber reconocido que ya no hay necesidad de conjuros, ni de brujerías, ni de ningún otro poder oculto de las tinieblas. Le basta con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra. Pero es necesario que usted y yo no solo creamos, sino que confesemos. Porque si no confesamos, no hay quema, no hay destrucción de lo que tiene derecho sobre nosotros. Es tan difícil, hermano, renunciar a esto. Pero si tienes un corazón bien dispuesto, el Señor te ayudará. Y podrás un día ser libre de este azote. Padre, gracias en esta noche por los que entendemos esta enseñanza, Señor. Por lo que podemos comprender lo que dijiste en Juan, capítulo 16. Y lo que pudimos entender cómo se originó en Éfeso aquello que había tenido un principio en Samaria con Simón el mago. Señor, ayúdanos a aquellos que nos cuesta confesar, Señor, que nos cuesta creer que es necesario externar, sacar a luz, antes de que tu palabra lo haga o uses medios para que nosotros seamos libres. Señor, gracias por aquellos que le teníamos miedo hasta nuestra sombra, que sufríamos por la oscuridad, que sufríamos hasta en nuestros sueños teniendo pesadillas. Y ahora tú nos has hecho libres de ese azote, de ese poder de las tinieblas. Señor, que esta enseñanza sirva para que nuestros chicos sean librados de esta mentira, Señor, de este engaño tan dañino para el humano. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor.